antes vamos a hacer lo mismo, una apreciación, por favor, les voy a mostrar esta vez un caso y bueno, vamos a ver las dificultades que se presentan dentro del mismo. También este es un caso en la ciudad de El Alto y veamos qué características se observarían a nivel de discapacidad visual. Mi nombre es Emilio Augusto Caquispe, tengo 33 años y vivo en Villa Cooperativa. Yo estuve hasta mis 18 años. Yo era una persona normal, que podía ver, que podía jugar, cosetear, manejar bicicleta y hacer muchas actividades que otras personas que ven lo hacen. Pero yo a los 18 años tuve un accidente y de esa manera empecé a perder la vista. Me hicieron un trasplante de córnea en mi ojo derecho, en el cual mi organismo había rechazado, en el cual afectó también a mi ojo izquierdo, en el cual iba disminuyendo mi visión, y ya no podía hacer, digamos, las cosas como antes. Tenía muchos tropiezos, digamos. Mi mamá, digamos, me decían, hijo, yo no pensé que ibas a estudiar, me dice. ¿Para qué has ido al colegio? Si tienes aquí todo, puedes estar en la casa. ¿Qué necesidad tienes de salir? Me dice. Yo de eso un poquito me sentía mal. Digamos, a mi familia misma que me diga que no, que vas a poder estudiar o que vas a poder llegar solito. De esa parte me sentía mal, de parte de mi familia, ¿no? Pero ahora no, ya he entendido que sí puedo hacer muchas cosas solo y he demostrado también a mi familia que sí puedo estudiar. Gracias a Dios ahora estoy tranquilo, tengo una familia y mis hijos y mi pareja también que me entiende. Mi nombre es Claudia Mita, tengo 24 años. Vivo aquí en Villa Cooperativa. Soy una persona con baja visión, tengo visión periférica. Eso me han descubierto ya en kinder, pero no me habían dicho que iba a avanzar el problema de mi vista. Ha avanzado poco a poco. Aparentemente mis ojos están sanitos, pero yo veo diferente. Con mi esposo trabajamos, vamos a vender, claro, con dificultades, pero tenemos de algo que vivir, ¿no? Nos hemos conocido en el Centro de Rehabilitación de Santa Cecilia. Él se estaba rehabilitando y yo también, ahí es donde nos hemos conocido. Mi familia se compone de 5 personas. Mi esposo, yo, mis 2 hijos, que son el mayorcito es de mi esposo. Son bien traviesos los 3. Me han tocado varones. Yo requerí que sea una mujercita, pero igual. Las esperanzas que yo tengo es que nunca voy a perder la visión que tengo ahora. Estar siempre con mis hijos y mi familia y un día ayudar a aquellas personas como yo. Poder decir que en la vida se puede salir adelante. Por más que tengas una discapacidad, se puede salir adelante. Muy bien. ¿Qué les parece ese caso? En este caso es una pareja con discapacidad visual. Un varón, como podemos ver, una discapacidad casi total y bueno, en el caso de la mujer, una discapacidad parcial, pero con una alteración muy, muy profunda, que hay una alteración en la visión periférica. Observamos que esta también es una realidad cotidiana, ¿no? En muchos casos hasta podemos asociar desde ese punto de vista discriminatorio que los no videntes o los ciegos en realidad no tuviesen la capacidad de poder hacer o ejercer ciertos trabajos. En un plano educativo y quién sabe hasta dentro de lo que llegaría a ser laboral, ¿cómo podríamos determinar el desarrollo de las habilidades de este grupo? No sé si alguien quisiera primero participar, tal vez vertir alguna opinión sobre el grupo, si no, como estamos tal vez ya a 21 y 10, vamos a correr sobre algunos aspectos bueno, de esta discapacidad y la discapacidad auditiva para que podamos completarla hasta las 9:30. Bueno, las personas con discapacidad visual dentro del área intelectual, si bien también hay una pequeña diferencia por las pruebas de inteligencia, ya que las pruebas de inteligencia para personas que no logran ver son escasas y creo que el acceso a ellas también es complicado. Naturalmente van a tener muy
muy bajas respuestas. Por lo tanto, es importante ver de que el desarrollo educativo tiene que estar adaptado y por ese mismo sentido necesitan que los estímulos estén acordes a sus necesidades. Si no, las puntuaciones o sobre todo las deficiencias a nivel plano educativo van a ser muy evidentes. A nivel cognitivo, la alteración está dentro del aspecto visual, pero necesitamos esta para generar la lectoescritura, la que comúnmente es la corriente, ¿no? Pero deben saber que también hay otras maneras de poder desarrollar y una de estas es resaltar, por ejemplo, la habilidad del uso de las manos para la dactilolectura, que en este caso es la lectura braille. También a nivel académico, como les decía, estas alteraciones, como pueden ver en la imagen, una niña que necesita, por ejemplo, hasta una lupa para poder escribir, o anteojos, o una cirugía y demás, sirven como un medio correctivo, paliativo. No crean, muchos que utilizamos lentes ya formamos parte de la pregunta de ser discapacitados a nivel visual. De alguna manera estaríamos ingresando en un nivel leve porque obviamente necesitamos de un medio para corregir nuestra visión. Y bueno, en el caso progresivo también tendríamos que ir teniendo un cambio de elementos que nos ayuden para tener una visión más, no decirlo permanente, pero por lo menos que nos dé una mejoría, ¿no? Que pueden ser desde los lentes y ahora más que nada las cirugías láser, que son las que se emplean. Pero hay otro grupo poblacional que son las personas ciegas, quienes ya necesitan otro tratamiento, que como bien dijimos, necesitan otro tipo de recursos para el mismo. También, bueno, a nivel físico, aquí hay algunos puntos importantes, como bien dicen, los niños sobre todo deben aprender a desarrollar ciertas habilidades, como tiene que ver con el esquema corporal, por ejemplo, reconocer las partes de su cuerpo, también el sistema propioceptivo o exteroceptivo, la manipulación del cuerpo, reconocimiento de distancias, el tacto, sobre todo el desarrollo y el manejo en función a los otros sentidos. También es importante ver, como decía en el video el señor, se sentía él muy bajoneado, recuerdan, decía, ¿para qué vas a estudiar si hay todo en casa? Obviamente se van a presentar problemas emocionales, la discriminación que obviamente está presente en las instituciones laborales como educativas y también en un plano conductual, muchos niños con discapacidad visual por la sobreprotección de los padres o la protección, podemos llamarlo, pero que con un descuido puede generar de que no tengan capacidades para poder relacionarse con los demás o su autoestima esté muy pobre. Uno de los medios de comunicación, como bien sabemos, es el sistema braille. Aquí tenemos algunos ejemplos. El alfabeto braille con sus diferentes características, su uso de, como pueden observar, son relieves, pero que tienen también sus características de notación. El mismo tiene que tener una formación y contar con elementos o libros o cuadernos, libros de texto para desarrollar estas habilidades. Hay fundaciones en los cuales están adaptando al braille, por ejemplo, no solamente libros de texto de enseñanza, sino novelas hasta leyes. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, hay en una escritura en braille en algunas instituciones que trabajan el área de la discapacidad visual. Lo mismo, en este caso, la educación tiene que ser una herramienta fundamental para el desarrollo de las capacidades cognitivas y así la discapacidad visual, más que ser un obstáculo, de alguna manera también no tendría que impedir que un niño forme parte del aprendizaje y su desempeño escolar tenga que mejorar día a día. Algunas estrategias de intervención que la hemos visto en el video, pero que podemos tal vez indicar, podríamos utilizarlo en el aula, como bien dice, no necesariamente una persona con discapacidad, con una ceguera total, sino que
podemos ver en el caso de discapacidades parciales. Dice, sentar a los estudiantes donde puedan escuchar mejor y tener una percepción, aunque vaga, de lo que llegaría a ser las siluetas y demás. También que las experiencias sean más reales de las lecciones, que poco a poco pueda desarrollar una visión más de descubrimiento, como bien lo diría. Bueno, Auswell nos habla del aprendizaje significativo, que las experiencias sean más significativas, con la imagen de, por ejemplo, el niño y la flor, sentir el aroma y obviamente reconocer a través de los sentidos. Entradas auditivas también para las tareas, ¿no? Sustituir las tareas visuales a través de lo que llegaría a ser el reconocimiento auditivo. También las respuestas, que en este caso que no necesariamente se limite a un campo visual, ¿no? Que puedan tener posibilidad de utilizar otro tipo de argumentos. También desarrollar habilidades en palabras, conceptos, habilidades de entendimiento y demás. Bueno, estas llegarían a ser sobre todo las características generales que deben reconocer dentro de la discapacidad visual. Vayamos a la última discapacidad que está dentro del programa, que es la discapacidad auditiva. También debemos reconocer la nomenclatura, diferenciar qué es, por ejemplo, la sordera de la hipoacusia. Esto es fundamental y bueno, después del reconocimiento de esto vamos a ver el procesamiento de los sonidos y cómo funciona nuestro sistema auditivo. Veamos, primero esto, por ejemplo, es una información sacada de un documento de Fe y Alegría. Tal vez algunos de ustedes trabajen en esa institución. ¿Qué es la sordera? Vamos a entenderlo. La sordera, también conocida como hipoacusia profunda, es la pérdida total de la audición, que impide la capacidad para percibir, discriminar y comprender los sonidos del medio ambiente y de la lengua oral. Por lo tanto, esta afecta al desarrollo del habla y del lenguaje. Hay una regla: persona que tiene grandes problemas a nivel de escucha va a tener también grandes problemas a nivel de uso del sistema fonatorio, de uso del sistema de lo que llegaría a ser los órganos para formar el habla y obviamente el sistema del lenguaje en el cerebro. La sordera es total. ¿Y qué es la hipoacusia? Hay que entender la hipoacusia como la pérdida parcial de la capacidad auditiva, que va también dentro de una gradación de leve a moderada. Las personas con hipoacusia generalmente usan la vía auditiva y el lenguaje oral para comunicarse, mucho más si se les brinda el equipamiento tecnológico, como pueden ser los dos equipos tecnológicos más reconocidos y que también, bueno, a nivel económico saben que los precios son elevados, como son los audífonos y los implantes cocleares. Y también necesitan una estimulación adecuada, ya que el uso de los audífonos e implantes cocleares implica que también se tiene que enseñar a escuchar a las personas. Pónganse a pensar, una persona que era sorda o que ha tenido un nivel de una pérdida parcial de alguno de sus dos oídos, bilateral o unilateral, y el uso de un medio tecnológico va a ser nuevo para su escucha, llamémosle, y por lo tanto necesita aprender a escuchar. No es simplemente comprar el instrumento y ya. Muchos niños, sobre todo, que utilizan este tipo de medios de tecnología auditiva, deben cuidarlos, pero a la vez tienen que saber utilizarlos de forma correcta. ¿Cómo oímos? Miren, aquí está todo este sistema, que me imagino que todos lo hemos visto tal vez en las clases de biología, pero es bueno recordar esta etapa, así que para eso voy a, por favor, compartirles un sencillo video de cómo es el proceso de la escucha, por favor, eso es importante para que tengamos nociones de las dificultades a nivel del sistema auditivo. Vamos a compartir un último video. Bueno, en realidad hay dos, pero este es un último video para poder
considerar ciertos aspectos fundamentales en el aprendizaje. Vamos a ver cómo se describe el proceso de audición, por favor, cómo funciona. Recordemos un poco en estos 3 minutos cómo escuchamos, qué órganos, qué elementos dentro de nuestro sistema auditivo se ponen en funcionamiento. Me dicen si escuchan. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Muy bien. No solamente logramos ver cómo es el procesamiento, el procedimiento de la escucha, sino también algunas alteraciones que podrían presentarnos, ¿no? Es importante reconocer que la discapacidad auditiva está asociada con la capacidad de escucha. Muchos van a tener una discapacidad total y otras personas pueden tener una discapacidad parcial, unilateral o bilateral. Pero recordemos, tal vez ahora, perdón, voy a volver a las diapositivas. Ahora sí, compartamos. Aquí está. Bueno, aquí están los pasos que hemos visto. Tal vez no vamos a reiterar por cuestión de tiempo. Tomando en cuenta que el funcionamiento sobre todo es de este paso vibrátil, ¿no? Que ya hemos reconocido en el video. Pero veamos, ¿qué es el déficit auditivo? Hay que tomar en cuenta qué nos dice la ASHA, por ejemplo, la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición.
es el resultado. Disculpen, la computadora se está bloqueando. Ahora sí. Es el resultado de la alteración de la sensibilidad auditiva del sistema auditivo fisiológico. Un trastorno de la audición puede limitar el desarrollo, la comprensión, la protección y el mantenimiento. A nivel general, tuvimos en cuenta que la pérdida auditiva, como bien decía, va desde un nivel alto hasta un grado a nivel menor, pero puede tener sobre todo diferentes características. La Organización Mundial de la Salud asume que muchas de estos problemas, por ejemplo, puede ser hereditaria y otros también pueden ser causados en etapas del embarazo y el nacimiento. Aquí podemos ver algunos de los factores que provocan estas pérdidas auditivas. Por ejemplo, por aspectos hereditarios podemos ver ciertos síndromes como están acá, el síndrome de Turner, de Alport, de Meniere, también problemas de consanguinidad de los padres o antecedentes familiares de tener dificultades o pérdidas auditivas, también eso es algo importante. A nivel perinatal, también la cercanía de ciertos componentes tóxicos como algunos fármacos o también productos de ciertas enfermedades virales, bacteriales o parasitarias como la toxoplasmosis, algún tipo de herpes o la sífilis y demás. También a nivel perinatal, en la etapa del nacimiento del niño, presencia de, por ejemplo, de infecciones, algún traumatismo cerebral en el momento del embarazo, prematuridad del niño o asfixia neonatal. También a nivel postnatal podemos ver presencia de infecciones, por ejemplo, la meningitis, el sarampión, tal vez un uso incorrecto de algunos antibióticos o traumatismos cerebrales en los primeros meses de vida, ¿no? Como podemos ver, estas alteraciones a nivel del sistema del oído pueden presentarse por diferentes causas, como están acá nombradas. También hay que ver, como les decía, las pérdidas auditivas van desde leve hasta profunda, sobre todo el reconocimiento a nivel de decibelios. Una pérdida leve está entre 20 a 40 decibelios, una pérdida moderada entre 40 a 70, una pérdida severa de 70 a 90 decibelios y una pérdida profunda de más de 90 hacia adelante y demás. Es también importante conocer dentro de una clasificación por la calidad. Hay un tipo de sordera conductivo de transmisión que tiene su presencia en el conducto auditivo o la sordera neurosensorial o de percepción que tiene sobre todo su foco de atención a nivel del sistema nervioso central o la que llamemos el área del cerebro que conecta con la cóclea. Y bueno, también hay un tipo de sordera en la cual hay una afectación tanto conductiva como neurosensorial. Los momentos de adquisición, esto lo manejan mucho, sobre todo los especialistas en el área de lo que llegaría a ser la discapacidad a nivel auditivo, prelocutivo antes de los 3 años, cuando hay esta dificultad, perilocutivo, que está entre los 3 años hasta los 5, y las poslocutivas, después de los 5 años de edad. Es importante reconocer que hay un grupo de profesionales que trabajan directamente con esta población. No se limita a un pedagogo o a un maestro de aula con capacidades, por ejemplo, de reconocer la lengua de señas. Ya se maneja a nivel de diferentes áreas, desde los médicos especialistas, como bien dijimos, quienes conocen también los medios que van a servir para desarrollar una escucha, en el caso de los que utilicen algún implante coclear o algún tipo de audífono, como también hay una población propiamente dicha que no escuchan y tienen como medio de comunicación la lengua de señas. En el caso de nuestro país, la lengua de señas boliviana también ha afincado en gran escala. Existen centros que manejan y desarrollan la educación con el uso de este lenguaje. Bien, como andamos de tiempo, vamos a acabar esto, por favor. Son unas cuantas diapositivas más. Los tipos de pérdida auditiva. Comúnmente hay personas
que tienen dificultad para oír las voces de otras conversaciones, que puede ser un daño hasta por cuestión de edad. Una persona tiene dificultad para oír sonidos fuertes, también que les cueste entender algunas palabras y necesitan que se les grite al oído, como también personas que a pesar de tratarles a gritos no logran escuchar. Y esto tiene que ver el nivel, sobre todo. ¿Cuáles son las características en este caso de una persona entonces con discapacidad auditiva? ¿Qué ocurre? Los niños, ¿cuáles son sobre todo sus conductas? Si bien pueden trabajar con normalidad, pero los problemas van a estar presentes en el habla, ¿verdad? La falta de escucha va a dificultar que puedan tener un habla más fluida o en su caso, tener en este caso el lenguaje en sí mismo. También van a buscar otro tipo de métodos para poder comunicarse, ¿no? Como puede ser el uso de pictogramas, señas, Benson Schaffer, tal vez la comunicación total y otras. ¿Cómo se evalúa? También es importante ver las pérdidas auditivas. Se realizan diferentes pruebas, tanto de detección como de diagnóstico, como por ejemplo las pruebas de emisiones otoacústicas, que son empleadas, por ejemplo, para los bebés o recién nacidos, las pruebas de potenciales evocados, que en este caso es un estudio que se hace con electrodos en la cabeza, que se necesita que un niño esté en la etapa de sueño para que poder evaluar si las ondas cerebrales presentan algún tipo de estimulación ante los sonidos. También ya se tiene que llevar a cabo una audiometría, en el caso de los niños ya con un poco más grandecillos, porque las primeras son para los recién nacidos o los niños de primeros años de la infancia. En el caso de la audiometría hay diferentes, también puede ser una refleja o una de observación de lo que llegaría a ser el funcionamiento. También hay una audiometría lúdica. También se podría hacer un estudio de desarrollo del tímpano a través de una timpanometría. Bueno, con estas tres propuestas, no sé si tenemos todavía un poco de tiempo, ingeniero, porque quería concluir, tal vez, ya que hemos visto la discapacidad en un sentido general y he querido poner énfasis más en lo que es el uso de los apoyos. Hay una propuesta en la ciudad de Cochabamba, un profesional español, Luis Cimarro, nos decía, si queremos trabajar en la educación y la discapacidad, es bueno que manejemos la propuesta de trabajo con apoyos. En ese sentido, cualquier discapacidad, no necesariamente las tres que hemos visto, sino todas las que tengamos en nuestra cercanía, tengamos que hacer una evaluación de los contextos o del contexto, qué apoyos contamos para desarrollar la misma. Por lo tanto, se ha generado el paradigma de los apoyos para poder desarrollar mejorías, el incremento del funcionamiento de una persona, que él pueda a través de estos apoyos desarrollar habilidades. También hay una modificación hasta del entorno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una discapacidad motriz. Bueno, vamos a necesitar sí o sí un apoyo que puede ser una silla de ruedas, podría ser en otros casos más leves hasta un bastón. Discapacidad visual, como en el caso que hemos visto. Y estamos viendo en un plano, miren, hasta social. La discapacidad visual puede mejorar con apoyos, como puede ser en este caso hasta el auxilio de un animal, como puede ser un perro guía en este caso, o también algún bastón, etc. A nivel educativo, creo que el video del 11 ha sido más claro de lo que corresponde. La discapacidad auditiva, también el uso de la lengua de señas, el uso de este material moderno, como aquí podemos ver un implante coclear, en este caso también para la ayuda y la mejora de la comunicación. En la discapacidad intelectual, algo que tal vez nos faltaba al inicio, ¿cómo vamos a desarrollar sus habilidades? A través del uso de recursos educativos, estrategias como pueden ser los pictogramas u otras habilidades que van en mejora. Y se puede, sí, en realidad es un reto grande, como decíamos, pero es un reto que tenemos que llegar
a auspiciar y obviamente a desarrollar. Bueno, como conclusiones, por eso en general me gustaría tal vez cerrar esto con un videíto. No sé si estamos en el tiempo correspondiente, pero ver que la calidad de vida de las personas con discapacidad tiene que estar tal vez dentro de 3 puntos básicos: el contexto, el manejo de apoyos y el desarrollo de habilidades. Bueno, con esto tal vez cerraríamos ya la presentación, ingeniero. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, tal vez cualquier cosa, estoy aquí para tal vez responder algunas preguntas. Y si no, les agradezco mucho por su participación. Es un tema grande, he querido ser sucinto. Miren, uno solo de esos temas fácilmente podríamos hablar en una clase grande, pero he querido resumir 3 espacios en estas 2 horas. Tal vez la segunda sesión, que vamos a hablar sobre autismo, vamos a explicar más de forma técnica algo que a ustedes les va a ayudar. Nada más, queridos participantes, no sé si alguien quiere vertir alguna palabra. Ingeniero, les agradezco mucho. No, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, disculpen por las molestias que se tuvo con los cortes. Y Sí. bueno, nos vamos a estar viendo en la siguiente clase. Ya. Entonces, hasta la siguiente clase y muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para todos. Que tengan buen descanso. Hasta luego, muchísimas gracias. Ya cerramos la clase. Gracias, gracias. Gracias, muy gentil. Buenas noches. Buenas noches.